Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 738. Muy buenos días, exministro. De estar con nosotros nos ofrece la oportunidad de visitar el escenario. Me parece que bastante complicado respecto de un contrato incumplido para construir 200 escuelas. Usted, doctor Augusto Espinosa, firmó este acuerdo por un monto de $190 millones. A la fecha se han entregado apenas 50 unidades. Estas unidades son de las características de una unidad prefabricada, que consiste obviamente en una especie de plano integral con exigencias técnicas muy puntuales y parecidas, uniformes, quiero decir. Esta empresa tiene el nombre de Railway. Usted le pronunciará mejor. Railway, ok. ¿Y por qué esto número 9? Bueno, buenos días, ¿Cómo Gonzalo, está? buenos días a la ciudadanía. Bueno, la empresa Railway es una de las empresas constructoras más grandes de la República de China, es una empresa estatal. ¿Dónde la encontró usted? En China. ¿Viajó allá? Claro, nosotros viajamos a ver las distintas posibilidades, porque ¿en qué contexto se hace esto, Gonzalo? Se hace en el contexto de un crédito chino, que tenía como una de las condiciones del que se contraten empresas Ese fue chinas. el peor defecto del correísmo. Entonces, bueno, eso es normal cuando hay líneas de crédito de estado a estado, de gobierno a gobierno. Los chinos se han pasado con exige. nosotros en una serie de indelicadezas. Pero bueno, Gonzalo, el punto es que efectivamente nosotros hicimos una selección entre las empresas que mayores garantías le podían dar al Estado ecuatoriano. ¿Y por qué Rail 9? Porque dependiendo de dónde operen, tienen una numeración, es como la sucursal 1, sucursal 2, sucursal 3. Entonces, insisto, esto es producto de este crédito chino. Esta es una empresa que tiene un prestigio internacional, usted la puede ver en la página web. Y lo más relevante de todo esto es que el contrato que se suscribió, no lo firmé yo, pero sin embargo estuvo suscrito en mi periodo de gestión. Este contrato blinda absolutamente los intereses del Estado. ¿Usted temía de que algo iba a pasar, que no firmó el contrato? No, absolutamente no, sino que dado el tamaño, la dimensión del ministerio, habían delegaciones a los viceministros, y el hecho de que se delegue no exime de responsabilidad. Entonces, ¿a quién le delegó usted? Al viceministro de Gestión Educativa, que es el que tiene a su cargo la parte de infraestructura, y por tratarse de un tema absolutamente técnico, entonces estaba delegado. Wilson Ortega es la persona que suscribió. Era director del estamento. Viceministro de Gestión Educativa. Ya. Entonces, ¿cuántos viceministerios tenía usted? Dos viceministerios. Ya. 2 viceministerios. Este era para la construcción de escuelas y aulas. Tenía infraestructura educativa. En general, infraestructura, pero también todos los programas complementarios, como por ejemplo alimentación escolar, todo lo que tenía que ver con el complemento o con lo que se requiere para apoyar el proceso educativo. ¿Y qué tal se manejó este viceministro en este contrato? Pero mire, Gonzalo, es muy fácil. En este momento el ministerio puede declarar la terminación unilateral del contrato. ¿En este momento? No, en este momento puede declarar. Hoy puede declarar. Claro. Y declarada, si es que está fundamentada la terminación unilateral del contrato, todo está garantizado para el Estado. Solo se entregó un anticipo de $29 millones que tiene una garantía bancaria
por el 100%, es decir, se puede recuperar. El contrato era absolutamente riguroso en las multas que se debían establecer frente a incumplimientos. El contrato era absolutamente minucioso en las características técnicas que debía tener cada una de estas unidades educativas. Entonces, protegía los intereses del Estado. Si la empresa incumple y se compruebe ese incumplimiento, declarar la terminación unilateral es factible porque el Estado está absolutamente protegido en este caso. Ahora también, ¿hasta qué año usted podía haberlo hecho? ¿El 2015 usted se retira de...? El 2016 me retiro yo. A ver, el contrato, Gonzalo, el contrato se suscribió en agosto. El viceministro por delegación suya firmó este convenio en el 2015. El contrato se suscribió en el 2015. La ejecución del contrato, o sea, los plazos de cumplimiento arrancaban en el momento en que se entregaba el anticipo. El anticipo se entregó en agosto del 2016 y debía haberse terminado en agosto del 2018 toda la ejecución del contrato. Sin embargo, me parece que durante este gobierno, según he leído en la prensa, durante este gobierno se amplió el plazo debido a problemas del niño o problemas de invernales. Entonces se amplió en plazo y me parece que en junio terminaba debían haber entregado ya las 200 unidades. Tienen entregadas 30 unidades que están ocupadas. No son 50. No, tienen entregadas 30 unidades que fueron inauguradas prácticamente todas por este gobierno. Y tienen 20 unidades, estos son los datos de prensa que he leído, y tienen 20 unidades que todavía no las reciben, que están terminadas, pero no se han ocupado. A estas alturas deberían estar terminadas las 200 unidades educativas y entiendo que esto fundamenta la decisión del ministerio. Ahora, también como dato de prensa, la empresa constructora lo que argumenta es que hay que ponerse de acuerdo en la parte técnica y, tal como decía el contrato, quieren ir a la Procuraduría para que haya una mediación en donde se determine si efectivamente toda la responsabilidad para que no se hayan construido las 200 le corresponde a la empresa o había algún problema técnico de algún informe que en el ministerio, en los mandos medios del ministerio no se emitió. Entonces, esas son las cosas. Pero es importante, Gonzalo, que la ciudadanía conozca que este contrato blinda los intereses del Estado si es que se llegaría a terminar, como efectivamente parecería ser la intención del Ministerio de Educación. Existen garantías vigentes, garantías bancarias que se pueden cobrar de manera inmediata y con eso el Estado, dada la normativa vigente, puede recontratar inmediatamente las 150 unidades que faltan y cumplir o satisfacer las necesidades de la población educativa. Y desde el 2015, ahora que ya es el 2018, ¿usted no ha padecido por este incumplimiento? Porque mire usted con el afán que anunció por esos tiempos el presidente Correa este tipo de contratos de escuelas. Gonzalo, en este tipo nos puede hacer escuchar cómo el presidente Rafael Correa se entusiasmó y no le faltaba razón. El 16 de julio del 2016, en una sabatina de número, me parece que 494, me acuerdo con los se dos sabe de memoria las de 494. Ahí insultaban, pues. Tenga la bondad. Estamos haciendo nuevas escuelas. Cambiamos un poco la estrategia. Seguimos construyendo como 50 unidades del Milenio, esas escuelas impresionantes de hormigón que ustedes han visto, preciosas, pero esas escuelas nos cuestan 5 millones. Claro, duran eternamente porque son muy bien construidas, son grandes espacios, canchas de fútbol, etcétera. Sin embargo, vimos que nos íbamos a demorar muchísimo, entonces vamos a construir lo que hemos llamado las escuelas siglo XXI, prefabricadas de un gran material antisísmico, térmico, antirruidos, pero que cuestan menos de 1 millón y se hacen con el material en el sitio, se hacen en 3 meses. Entonces con eso vamos a poder hacer
hasta el 2017 200 escuelas más con los estándares del milenio, ¿ya? Con laboratorios, comedor, biblioteca, pero con materiales prefabricados, que duran menos que el hormigón, pero nos dan ese plazo para ir completando las unidades del milenio definitivas. Entonces, estas escuelas le hacen un paseo a las escuelas de la partidocracia, pero obviamente no son las escuelas de hormigón de las unidades del milenio definitivas, pero tienen todos los estándares. Estamos construyendo, ¿saben cuántas? A ver, pásenle por favor, ahí veo a Augusto Espinosa. Augusto, ¿cuántas estamos haciendo siglo XXI para 1.140 estudiantes, como las unidades del milenio estándar? Estamos construyendo 200 unidades educativas siglo XXI, cada una... ¿Cuántas? 200 ya. Unidades a nivel del país, 1.140 estudiantes por jornada con todos los estándares. Es decir, la misma capacidad que la unidad del milenio, sí. La misma capacidad, la vida útil es de al menos 30 años. De estas 200 hemos priorizado por la emergencia en Sur de Esmeralda, Santo Domingo y Manabí, hemos priorizado 54 que se van a construir en ese sector y el resto estarán distribuidas en todo el país. Además, presidente, por esta emergencia también se están construyendo 157 unidades educativas siglo XXI. Pero incluso, ¿saben que se pueden desarmar? Es decir, si más tarde podemos cerca ya construir una unidad del milenio hormigón, podemos desarmar esa siglo XXI y llevarlo al otro lado. Se pierde algo, ¿no? Porque tal vez lo que más tiempo lleva y es costoso es la plataforma, ¿no? La base de hormigón. Pero las paredes, la panelería, el armazón y todo eso se puede desarmar y armar en otro lado. Y también, dada la realidad del país, entonces vamos a hacer las siglo XXI especiales para 300 estudiantes, con el mismo material que las grandes, pero de menor tamaño. Es tal la demanda y el contrato es tan grande, y la demanda del país de estos prefabricados, que la empresa china que los hace, ¿no? Le exigimos a la empresa china que ponga su fábrica en Ecuador. Las primeras escuelas van a ser construidas con material importado, para no perder tiempo. Pero de diciembre, el material se produce en Ecuador, y en Manabí, y en el cantón Rocafuerte, donde va a estar la nueva fábrica de China Railway. Es la empresa que produce estas escuelas prefabricadas. Entonces, no solo que vamos a tener 357 nuevas escuelas de aquí hasta el 2017, sino que tendremos una nueva industria en el cantón Rocafuerte, donde prácticamente no hay industria, para 120 trabajadores, 600 empleos indirectos, para seguir produciendo las escuelas, pero también paneles para casa, para otra clase de edificios. Entonces, un importante avance industrial para la provincia de Manabí. De alguna manera usted se siente corresponsable de esta secuencia de mentiras que introduce en la presentación de su iniciativa en esos tiempos. Mire el calificativo, Gonzalo, que usted da. A ver. Primero, pregunte si estas 157 unidades siglo XXI a las que hacía referencia, Sí. a las pequeñas, están o no en funcionamiento. Están en funcionamiento, son espectaculares. Después, vaya, le invito a que visite las 50 unidades que están operando las siglo XXI. Las inauguraron, casi todas las inauguró este propio gobierno. Yo salí en noviembre del año 2016. Pero a usted le están acusando sus compañeros de partido. Pero mire. ¿Por qué me viene a achacar a mí? Pero acusando de qué, Gonzalo. No sé, si le estoy diciendo, yo solo le estoy aclarando, porque usted dice es una mentira. Y yo le digo, claro, vaya, para la gente de Manabí, no es una mentira. Vaya, visite Manabí. Métase en esas aulas, vaya y verifique lo que están viviendo sus estudiantes con esa infraestructura. Y cuando usted verifique eso, venimos y conversamos otra vez. Hay 150 unidades que efectivamente no están construidas, de las 357. La señorita Mónica Reynosa. No sé, Gonzalo, yo le invito a que usted vaya y visite este propio gobierno. Porque la viceministra de Gestión Gonzalo, Educativa. Mire, el propio gobierno ha inaugurado estas unidades, están operando. Efectivamente, si hay un incumplimiento de 150 unidades educativas, hay que preocuparse. Pero hay un contrato que garantiza los intereses del Estado y que se pueden recuperar todos los recursos y seguir construyendo con el mismo entusiasmo estas unidades educativas. Van der Falconi?
Yo no puedo hacer un juicio de valor, porque habría que ver los informes de técnicos. Yo creo que si es que el ministro Fander Falconi ha determinado que la empresa incumplió y eso motivó la declaración de terminación unilateral, está en su derecho, porque el contrato establecía cláusulas. Pero usted dice que ya han entregado, me está invitando a que vaya a ver las escuelas. Pero ojo, ¿cuántas dijo el presidente Correa? 357. ¿Cuántas, según esas mismas declaraciones de la viceministra, me parece 50. Que es? No, están entregadas, no, de ese contrato de las 200 están entregadas 50, pero hay otros contratos en donde se incluían a 157. ¿Con otras empresas o con la misma con empresa? Esta y con otras empresas. Esas se cumplieron, esas están entregadas. Faltan estas 150. Si la empresa incumplió, como en cualquier contrato, si usted hace un contrato privado con algún proveedor para esta radio e incumple y el contrato tiene cláusulas que le protegen a usted para denunciarlo y para decir que se incumplió, entonces se ejecuta el contrato. Entonces, ¿dónde está el misterio acá? Si es que este gobierno la ya viceministra administró, de Gestión Educativa, pero este gobierno ya administró al público solo le lo de la declarar una crónica de Diario Expreso. Pero este gobierno ya administró este contrato desde hace más de un año. Es decir, está siendo administrado por este gobierno por más de un año. En mi gestión... Ya que usted no pudo hacerlo. No, pues es que tenía 2 años de plazo. O sea, por Dios, es que yo no podía firmar el contrato y al otro día entregar 200 unidades. Claro. Eso no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Yo firmé el contrato y se comenzó a ejecutar desde mayo del año 2016. Yo salí del ministerio en noviembre del 2016. ¿Entregando cuántas Es que estaban en proceso de construcción, Gonzalo. ¿Cuántas? Había un cronograma en donde se tenían que o sea, entregar... que usted hizo falta para que cumplan. No, Gonzalo, no, había un contrato y las empresas... No era de que renuncie. Bueno, si usted no me era había de que pedido, a lo mejor renuncie. no renunciaba. Pero créanme, nosotros entregamos y cumplimos. Si es que hay incumplimiento, es de la empresa y el contrato ¿Cómo está no va a haber protegido. incumplimientos si 150 no Pero por eso entregaron? le digo, pero en el contrato está, pues, Gonzalo. O sea, ¿qué dudas, qué sospecha quiere usted interponer aquí? Hay un contrato que se tenía que cumplir. Habían plazos para el cumplimiento. ¿Se cumplió o no se cumplió? Si no cumplían los plazos, habían multas. Entiendo que en la declaración de terminación unilateral se está exigiendo el pago del anticipo, porque solo se ha pagado el anticipo. El contrato era tan seguro para el Estado que cualquier pago adicional solo se lo podía hacer el momento en que se recibía la obra, si no, no había pago. Entonces, hay garantías, hay multas, hay una póliza de fiel cumplimiento del contrato. Blindado ese contrato. El ministerio va a poder recibir todos los recursos para recontratar, si es que lo considera pertinente, recontratar y poder atender las necesidades de la población. ¿Dónde está el misterio? El 27 de marzo de este año, el señor ministro Falconi, coideario suyo, solicitó a la Contraloría un examen especial de todo el contrato en todas sus etapas. Fander espera que el ente de control determine por qué se firmó el acuerdo como bien y no como obra, como bien y no como obra, punto 1. Además que se detallan los montos. Según el contrato, cada escuela costaba $950,000, casi $1 millón. Mire, ¿Cómo calcularon ustedes los $950,000? Un minutito, ya termino. El mismo documento establece que la mayoría de unidades debía construirse en Manabí y Esmeraldas. Repito, el mismo documento establece que la mayoría de unidades debía construirse en las provincias de Manabí y Esmeraldas. ¿Por qué? Porque las provincias resultaron ser las más afectadas por el terremoto de abril del 2016. Claro que detalló Reynoso, la señora, había edificaciones planeadas para Santa Elena, para Guayas, para Bolívar, para Los Ríos, para Galápagos, para Cañar, para Azuay y para Morona, Santiago, en Amazonía.
El diario El Expreso ha llegado a conocer a través de su cobertura que a la fecha solo se han desembolsado 20 millones de dólares de los 200 millones pactados. Esto por el anticipo para el inicio de la obra que se realizó el 18 de mayo del 16. Ese dinero, según la viceministra, deberá retornar al Estado por el incumplimiento de la empresa china. Este periódico, o sea, Diario Expreso, ha buscado la versión de la Embajada de China en Ecuador y del exministro Espinosa, pero tanto hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta de ninguno de los dos, ni la embajada ni usted, dice la crónica. Educación, por su parte, espera los resultados del examen que está realizando y la Contraloría General para establecer responsabilidades y fijar los montos que se deberán cobrar multas. Usted tiene adversarios internos dentro del partido de gobierno. Ellos prácticamente creen que usted es el que de alguna manera se ha beneficiado de este contrato. Me da gracia lo que dice, discúlpeme, sí, Gonzalo, porque usted dice algo que primero no están mencionando en la crónica. Esa ya es un criterio, un prejuicio suyo. Pero para comenzar, está leyendo el periódico ni siquiera de ayer, está leyendo el periódico de antes de ayer, porque el día siguiente, el propio Expreso sacó una nota. No rectificó, sacó una nota. No rectificó, ¿para qué voy a leer? Pero sacó una nota porque hay que leer las dos partes. Entonces, el día siguiente sacó una nota en donde exponía la posición de la empresa china y también unas declaraciones que yo di, porque en la noche... Yo no era el denunciante para yo... Pero escuche, claro. escuche, para informar. Escuche para informar. Entonces, lo que hizo el Diario Expreso es recoger las declaraciones mías de esa noche y una nota de prensa de la empresa. Pero primero, Gonzalo, ¿por qué es un bien y no una obra? Porque hay que diferenciar entre lo que es un bien inmueble y lo que es un bien. Un bien es transportable. Estas unidades son transportables. Entonces, técnicamente esto se cataloga como un bien. Ya hemos construido otro tipo de aulas móviles en donde se arman en un lugar y se lo traslada a otro lugar. Entonces, tiene las características para ser un bien. Y entonces, por eso es que se contrató de esta manera. Y después está en todo el país. O sea, este era un programa para satisfacer las necesidades de infraestructura educativa en todo el país. Se comenzó por Manabí y por Esmeraldas y efectivamente en este tiempo... ¿Cuántas se iban a construir en las dos provincias del litoral? Me parece que las 50 eran, estaban orientadas a Manabí y Esmeraldas y las restantes ya se tenían que construir en el resto del país. Si es que hay un incumplimiento del contrato, ¿qué corresponde? Lo que corresponde es precisamente terminarlo unilateralmente, recuperar los recursos y con esos recursos, no sé cómo vayan a manejar porque provenían fundamentalmente de un crédito chino, poder seguir con un programa de infraestructura el que el gobierno determine. Y después, Gonzalo, todos los procesos de contratación pública son auditables. Y en buena hora que se audite, Gonzalo, en buena hora que se audite. Y en buena hora que se revise minuciosamente este tema y todos los procesos de contratación del Ministerio de Educación. Porque créame, Gonzalo, yo tengo confianza en el equipo que suscribió este contrato, hizo una revisión minuciosa, detalle por detalle, de lo que debía tener este bien. Es como cuando compra usted un automóvil. Usted, en definitiva, no está revisando cuánto cuesta el alternador, cuánto cuesta la batería. Usted compra el bien en su totalidad. Sí. Y entonces lo que nosotros en principio hicimos es cotizar entre distintas empresas lo que costaría hacer estas unidades. Y después no nos quedamos ahí. Internamente se revisó, se hizo un análisis de cuáles eran los componentes de estas unidades y los equipos técnicos determinaron incluso las características de cada perno.
Y por eso es que hoy el Ministerio de Educación puede decir, no, es que no estamos conforme con estas, con este material, no estamos conforme con todo esto, porque en los términos de referencia estaba muy claro que debería hacerse de esta manera. Entonces, tiene todas las herramientas del Ministerio de Educación en virtud de un contrato que cumplía con todas las especificaciones legales. Hoy tiene toda la capacidad de declarar unilateralmente y decir, como dice en la nota, vamos a recuperar cada centavo que fue pagado a esta empresa. Ahora, en la nota del día siguiente, que al parecer usted no leyó, la empresa china lo que dice es, siempre estuvimos predispuestos a una mediación, tal como dice el contrato, en la Procuraduría. Hoy que va a haber nuevo procurador, bien podría la Procuraduría, con peritos, con técnicos, definir cómo o qué le conviene más al Estado, si terminar unilateralmente o llegar a un acuerdo para que la empresa termine de manera inmediata ¿Y por qué estas teníamos que obras? acudir a recordar la normativa y los instrumentos legales que usted firmó para garantizar el cumplimiento fiel del contrato? Si seguramente los chinos no estuvieron en capacidad de cumplir, especialmente con las características de un convenio de construcción muy exigente, y que seguramente ellos hicieron un cálculo, no avanzaron en la obra, tuvieron dificultades con el resto de unidades que debían haber entregado en diferentes sectores geográficos de nuestro país. ¿Por qué se desanimaron? ¿Por qué las escuelas no reúnen las características técnicas, las entregadas? Y las otras ya se abstienen más bien de construir, es lo inentendible. Es que está desinformado, Gonzalo. Yandún, le recomiendo. Henry Yandún, Ajá. ¿sí le conoce él? No le conozco. Él es expresidente de la Cámara de la Construcción. Estoy desinformado, ¿nos puede informar lo que ustedes vieron como profesionales de la construcción y contratistas también con derechos y de tamaños financieros más o menos parecidos con el Estado en algunas oportunidades? Pero en virtud de que los prestatarios exigen también la construcción de las obras, es una, no cualidad, pues, sino es una exigencia de quienes prestan el dinero. Los chinos tienen esa metodología: prestar, ellos mismos construir, ellos mismos auditarse. Los de la Usted Comunidad tiene ahí Europea, razón. o sea, es parte de la política de gobierno para fomentar a sus propias empresas, eso es cierto. A ver, ingeniero, ¿qué usted advierte de este contrato? Aquí está el exministro para que tenga la bondad de precisarle objeciones o aplausos a esta obra aún no entregada. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, exministro Espinosa, con todo respeto. Mire, yo soy Henry Yandún, expresidente de la Cámara de la Construcción y vocero de Constructores Positivos. Pero esta vez voy a hablar por parte interesada. Yo soy el gerente de la empresa Cubiec. Yo siempre estuve indignado cómo es posible que se haya beneficiado, se haya preferido de una manera realmente indignante a la empresa china, cuando decían que esos productos no se hacen en el Ecuador. Nosotros fabricamos esos productos. Los fabricamos de mucha mejor calidad que la de la empresa china. La empresa china que se inauguró y que usted mismo fomentó, mi exministro, que dijo que costaba 32 millones, no para el gobierno, sino para los chinos. Esa empresa todavía ni arranca siquiera. A nosotros la misma empresa de mejor calidad nos costó apenas 8 millones de dólares. No estoy diciendo que hay hubo sobreprecio porque es una inversión de los chinos por si acaso. Pero lo que indignó es que a los ecuatorianos, no solo a mi empresa, sino a dos empresas más, realmente nos hicieron a un lado en este asunto. A tal punto, Gonzalo, que como la empresa esa Rocafuerte no arrancaba, resulta que las escuelas que hicieron no se hicieron con productos importados, nos compraron a nosotros mismos. Lo que sí sería bueno, y vamos a hacer esto con las autoridades, ver a cuánto pagó el gobierno y a cuánto nosotros vendemos las escuelas. El ministro Espinosa tiene que acordarse muy bien que con él mismo hicimos una obra titánica cuando hubo apenas el terremoto y en 3 meses construimos las escuelas
después del terremoto y el que presidente se destruyeron. el presidente inauguró las clases sin que se interrumpa y trabajamos día y noche porque esto se construya. Sin embargo, cuando hubo el gran proyecto, no nos quisieron escuchar, no tuvimos oportunidad. No les tomaron de nada. en cuenta, Y, pero es y que... habiendo aquí industria, habiendo aquí gente que tenía ese trabajo, y teníamos que ver con desesperación que decían que van a traer una empresa china, que por la urgencia viene una empresa china, y ahí están los resultados. Vino la empresa china, no ha hecho nada, hicieron una empresa en Rocafuerte que no ha arrancado nunca, y entonces esta es una lección que debemos tener los ecuatorianos, porque nosotros sí somos capaces de hacer esas cosas, nosotros hemos hecho esas cosas, nosotros hasta exportamos esos temas, y sí, a mí me daba mucha pena como había gente mía que podía trabajar haciendo esto y no hizo, y no ha hecho nadie. Entonces, qué pena que en esa época, ministro, con todo respeto, usted hizo mucha bomba de la inauguración de esa planta y todo eso. Hubiera sido bueno que usted alguna vez inaugure una de las plantas ecuatorianas también. Pero ya pasó y esperemos que ahora sí haya oportunidad para los ecuatorianos, como dice el presidente Correa, con productos de gran calidad importados. Sí son de gran calidad, pero no eran importados, eran hechas por nosotros los ecuatorianos, que aquí al menos habemos 3 empresas que hacemos de esos productos. Exministro Espinosa, no se aleje del teléfono por cualquier circunstancia. Contratista con el Estado, Henry Yandún. Tenga la gentileza, doctor. Me alegra escucharle a Henry decir varias cosas. Lo primero, que efectivamente sí contratamos otras obras con empresas locales y que los precios a los que se contrataban eran más o menos similares. Es decir, había una referencia local de los precios. Eso primero. Lo segundo, ¿por qué contratar con una empresa china? Efectivamente, el crédito que se otorgaba, es decir, si no contratamos con una empresa china, simplemente no se contrataba la obra y había la necesidad. Después, no sé qué pasó con la fábrica en Rocafuerte. Es una inversión, en principio, tenía que llegar a 35 millones, hasta donde conozco, la primera etapa tiene una inversión de alrededor de 10 millones de dólares, es inversión extranjera. ¿Qué especulosamente ocurrió? Es inversión extranjera directa, y hasta donde me ha dicho la gente de Manabí, esa planta está operando. No conozco los detalles porque no tengo una relación con la empresa, pero esa planta está operando. Ahora, me alegra muchísimo escucharle a Henry Yandún en el sentido de que estas primeras unidades se hicieron con material ecuatoriano. Eso quiere decir que el proyecto va a tener un componente nacional, si es que se termina, superior al 90%, porque se había calculado por la emergencia que en principio existe un componente nacional, me parece que hasta del 70%, porque los primeros materiales se iban a importar, pero que después todo iba a ser de fabricación nacional. Es decir, más bien me parece interesante la opinión de Henry Yandún. Efectivamente, yo creo que hay que privilegiar la contratación de empresas nacionales. Nosotros lo hicimos, el mismo ingeniero está ratificando que se contrataron miles de aulas móviles en el Ecuador con empresas locales, pero frente a una condicionalidad, un crédito externo, en donde se obligaba el formato de los chinos es siempre, le digo, Gonzalo, y en todos los países. No, el formato de todos los países. Te doy el dinero, te presto el dinero, te financio, pero construye una empresa china. Sí, mire, ese es el formato de todos los países que otorgan crédito de gobierno a gobierno, porque el crédito se otorga también para fomentar su propia empresa. Si nosotros, como ecuatorianos, digamos, tuviéramos excedentes financieros y le prestaríamos a Colombia o al Perú, una de las condiciones que podríamos poner es que se contrate con empresas ecuatorianas. Eso se podría poner como condición, eso es aceptado internacionalmente, y esa era la condicionalidad del gobierno chino para acceder no solo a estos 200 millones, sino acceder a 400 millones de dólares. El primer tramo era de 200 millones, terminado esto, se podía acceder a 200 millones de dólares adicionales. Nosotros ahí vimos una gran oportunidad,
porque según la podríamos Constitución, haber construido 400 escuelas. Sí, una vez terminado esto se podrían construir 200 más. Ahí vimos una gran oportunidad, porque siguiendo la Constitución, nosotros deberíamos proteger el interés superior del niño, del adolescente, y necesitamos infraestructura educativa. El Ecuador necesita más infraestructura educativa y hay que siempre buscar infraestructura del menor costo posible. Cuando tuvimos esa restricción financiera internacional por la caída de los precios del petróleo y se nos limitó la posibilidad de seguir construyendo unidades de Milenio, encontramos una solución. Y yo creo que esta es la gran solución. Como quiera que se modifique el contrato, que se contrate con las empresas ecuatorianas, como ya lo hicimos en el pasado, que se contrate con empresas ecuatorianas, pero aquí está una solución para infraestructura educativa en el país. Aquí han venido los señores desde el embajador, los cónsules, algunos activistas de crediticios, técnicos chinos, han tenido la bondad de asistir a este radio estudio en épocas anteriores, no muy distantes que digamos. Siempre ellos han explicado cuál es el punto de vista y en este momento requerimos la necesidad de que yo pueda yo mismo instrumentar la convocatoria a esta embajada para ver qué opinan y por qué, cuáles son las penalizaciones que establece el régimen chino para las empresas casi con seguridad que se deben a un paquete accionario más grande del Estado que de los mismos particulares, porque ese es el modelo de estructura empresarial. Hasta donde conozco, Gonzalo, esta empresa es 100% estatal. Es 100% del Estado, hasta donde conozco. Ya. Entonces le pregunto a usted mismo, ¿por qué cree, exministro, que no quiso la empresa china proseguir en la construcción? Es que eso le digo, Gonzalo, hay un comunicado de China Railway que publicó el propio Diario Expreso el día siguiente a la nota que usted leyó, el día siguiente, en donde ellos dicen que están dispuestos a terminar y que lo que necesitan es un perito, un técnico que determine con claridad dónde estuvieron los problemas y que ellos incluso están dispuestos porque quieren terminar estas 150 y hasta dar cosas adicionales, ajustar lo que se tenga que ajustar para poder cumplir con el contrato. Es decir, no es que no quiere. O sea, no sé qué habrá pasado desde noviembre del 2016, que yo no estoy en el gobierno casi 2 años, ahora. No sé cuáles sean las diferencias que tengan entre el ministerio y la empresa, pero de lo que yo leí en la prensa, la empresa quiere una mediación y dice que tiene toda la capacidad para terminar, para cumplir con el contrato. Eso dice la empresa. Ahora ya es un acuerdo al que deberán llegar las partes. Si el ministerio quiere insistir en la terminación unilateral y hay las causales para la terminación, está en su derecho. Si la empresa quiere iniciar un litigio porque cree que no existen las causales, también está en su derecho. Por eso es que el contrato establecía a la Procuraduría como la instancia de mediación. Entonces, frente a un contrato que es absolutamente claro, sería interesante que se aclare y podría ser importante el accionar de la Procuraduría para que, a lo mejor, para que no queden dudas, esperar a que se nombre al nuevo procurador y que sea el nuevo procurador el que dirima esta controversia. ¿A cuánto ascendería la inversión que nos prestaría China con obra, obviamente con la obra que van a hacerse 150 unidades? Es decir, ¿qué falta de cumplirse en el primer contrato suscrito por usted o su viceministra de Construcciones? Están terminadas y ocupadas 30 unidades educativas. O sea, están 170. Terminadas y ocupadas 30 unidades. Están pagados 29 millones, es decir, en la práctica estarían como pagadas esas 30 unidades, si es que, para simplificar los cálculos. Hay 20 unidades, todo lo que le estoy diciendo son datos que proporcionó la propia viceministra. Hay 20 unidades que están terminadas, pero todavía no ocupadas por estudiantes. Y hay 150 que no están iniciadas, al parecer.
Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Si es que se termina unilateralmente el contrato, el Estado puede recibir esas 50 unidades, es decir, pagó 29 y se quedaría con 50, es decir, tiene un saldo positivo de 20 millones de dólares ahí. Después está la garantía de los 29 millones de dólares que se puede ejecutar inmediatamente. Ahí ya tiene 49 millones de dólares a favor el Estado. Están las multas, que me parece que ascenderán a estas alturas a unos 20 o 30 millones, que también podría cobrar el Estado. Podríamos demandar. Podría demandar y a través de una acción judicial podría cobrar el Estado. Entonces ahí ya tiene un saldo positivo de 80 millones de dólares. Después está una póliza de fiel cumplimiento del contrato por el 5% del contrato. Eso quiere decir 15 millones de dólares. Es decir, el Estado, si es que le va bien en esta declaración unilateral en términos financieros, podría recuperar alrededor de 100 millones de dólares. Cálculos a grosso modo, a mano alzada. Pero habría que ver, en cambio, qué pasa con el crédito chino. Es decir, si es que esta terminación unilateral también termina la posibilidad de acceder a los recursos faltantes. ¿A cuáles serían los recursos faltantes, o que nos deberían entregar todavía como consecuencia del contrato de crédito? Serían 170 millones aproximadamente. Sí. Y si es que se terminaba exitosamente este contrato, si se entregaban la obra, había una línea de crédito adicional para educación de 200 millones de dólares extras. Entonces, ahí habría que valorar si le conviene, qué le conviene al Estado. ¿Le conviene mediar? ¿Le conviene sostener la terminación unilateral? Esas son cosas sobre las que yo ya no voy a opinar porque hay que respetar las decisiones de las autoridades actuales. Permítame consultar al ingeniero Yandún. Si $950,000 que costaba en el convenio, en el contrato con China, cada uno de los establecimientos, con las características ponderadas por el expresidente Rafael Correa, ¿podría sobrevivir con ese precio según cálculos de construcción inventariadas por ustedes en estos nuevos tiempos? Gonzalo, estas escuelas, ¿en qué consisten? Son unas bases de hormigón que es todo producto nacional. Luego es una especie de carrocería galvanizada, porque eso perdure unos 100 años por lo menos, sí. Y luego son los paneles. Nosotros hacemos la parte metálica, pero es obvio que si nosotros vendemos a terceros, el tercero tiene que ganarse algo. Es lo que nosotros decimos, hay mucha intermediación acá y el que al final de cuentas llega vendiendo barato es el ecuatoriano, porque eso nos pasó en todas las obras del Estado. Una aclaración que quiero hacerle, Gonzalo, y al exministro Espinosa, es de que cierto es que cuando va atado a un contrato de cualquier país, hacen que se prefiera la producción de ellos, pero los otros países ponen por lo menos un porcentaje de participación nacional. Eso es lo que en el Ecuador no sucedió. No se puso una cláusula que diga, en este proyecto, aunque usted me preste o me regale la plata o lo que sea, tanto debe ser nacional. Eso no pasó en el gobierno anterior, tanto así que nosotros estamos tramitando a que se cambie esa ley de contratación pública, Gonzalo, porque es realmente es indignante, porque con la etiqueta de que el negocio es de gobierno a gobierno, no hay concursos, y simple y llanamente se asigna al precio que sea al otro gobierno, y el otro gobierno enseguida delega a sus empresas, que aunque sean estatales son casi privadas, y ese es el tema, que estas empresas terminan contratando a los ecuatorianos. Para nosotros realmente nos pagan mucho menos. Esa es la naturaleza de este negocio. Nosotros lo que decimos, ¿por qué no se exige que haya participación nacional? Un mínimo, 30, 40, hay países que ponen hasta el 70%, y no tenemos que ver esta cosa de que la deuda es nuestra, nosotros pagaremos la deuda y recibimos cosas costosas. Entonces yo estoy seguro que obviamente nuestra solución hecha por Ecuación es más económica, porque contratan para ganar plata, no para perder plata. Tenga la voluntad, usted podría confiarnos un esquema, un formato que nos permita tanto al Estado ecuatoriano como al Estado chino intervenir de alguna manera para poner al contratista y al beneficiario en una circunstancia creativa, legal creativa y económica, creativas ambas, para efectos de retomar, digamos, el compromiso? ¿O no nos convendría en estos tiempos, y habría que solamente solicitar que nos presten el dinero
Y yo creo que en las circunstancias actuales, lamentablemente, el gobierno depende de financiamiento externo porque no tenemos plata ni para pagar las deudas ahorita. Así es. Pero lo que sí se debe hacer es que el Ecuador necesita trabajo, no solamente préstamos, necesita trabajo. Lo ideal sería llegar a un acuerdo de que haya una participación nacional mínima y entonces nos beneficiamos del préstamo. Las empresas chinas lideran la construcción, pero que haya una participación mínima nacional y no sea como ha pasado, es que es pero Railway ya quiere terminar la construcción. No sé, ellos han hablado conmigo, que hablaron conmigo hace un par de meses, donde nos decían si estamos listos para acabar el proyecto. Nosotros decíamos, claro que estamos listos. Y porque ellos saben que nuestras instalaciones son mejores que las de ellos y les darían la suficiente capacidad, porque la capacidad de la planta de ellos es muy difícil que logren hacer en poco plazo tantas escuelas. Pero eso, obviamente, ya no sé qué pasó, qué lío hubo en medio. Pero el macro, el fondo aquí, Gonzalo, es de que hubo mucha inversión pública donde los ecuatorianos no participamos en la cantidad que en otros países sí logran participar y donde los ecuatorianos realmente fuimos explotados y nosotros teníamos que aceptar estos negocios y vimos que realmente no había chance. De nuestro lado nunca hubo chance de siquiera presentar ofertas para este tipo de concursos. El modelito de la administración Correa no permitía aquello porque he escuchado similares diagnósticos en otros ámbitos de que han intervenido empresas chinas y ecuatorianas. Me alegra tanto escucharle a Henry Yandún. Me alegra tanto. Yo no le conocía. Yo en general no tenía nunca contacto con proveedores. O sea, yo prefería siempre mantenerme al margen. Pero me alegra tanto escuchar. Y dice, en otros países no exigen que el 20, 30 y hasta el 70% sea componente nacional. Le invito, Gonzalo, a que lea el contrato con China Railway, ¿no? Y que precisamente en el contrato hay una cláusula en donde se establece que al menos el 70% tiene que ser componente nacional. Entonces, eso sí está en este contrato. Y lea el contrato, Gonzalo. No, porque si algo nosotros quisimos hacer es algo sumamente eso me anima a preguntarle. Pulcro. Verá que usted dice que ha sido pulcro. Absolutamente. Verá, ¿por qué se dañó? Estaban caminando, como dicen los chicos, estaba yendo bonito el asunto. ¿Por qué la empresa china se desmotivó, se desorganizó? No hubo tal vez una intervención gobierno a gobierno que optimice, digamos, el compromiso adquirido. Y para los chinos es ya una circunstancia muy normal de que se incumpla con los contratos. Mire, yo no sé cómo actúen las empresas chinas en general. O sea, yo no conozco cuál sea la política china. Yo usted solo dio puedo el decir, beneplácito para este convenio. Yo solo puedo decir lo que ha pasado con este contrato. A mí no me gustan las generalizaciones. O sea, yo creo que hay que hablar caso por caso. O sea, China Railway tiene unos antecedentes de una empresa en el mundo cumplidora. Eso nos motivó a hacer el contrato con esta empresa. En principio, la primera dificultad que pudo haber tenido la empresa probablemente sea el proceso de importación, porque las primeras unidades, como bien se dijo, iban a ser importadas, el resto se tenía que fabricar en el Ecuador. Eso, de lo que dice Henry Yandún, más bien fue algo positivo porque motivó a que se compre localmente el material. Y nosotros, desde el primer momento, una de las cosas que le dijimos a esta empresa es que los plazos son fundamentales para nosotros, que se tienen que cumplir con los plazos, porque las urgencias que tiene el sector educativo demandan que no se vayan postergando, no se vayan alargando las cosas. Nosotros exigíamos desde el principio determinados temas y comenzamos ya a gestionar. Cuando yo salí, efectivamente había existido algún retraso por el problema de importación y la viceministra de ese entonces, Valentina Rivadeneira, claro, ya estaba actuando de tal manera de provocar ajustes necesarios para que se cumpla con el plazo de los 2 años. Eso ya lo veníamos trabajando nosotros. Yo salí, Gonzalo. En mayo comenzó, se hizo el primer anticipo. Yo salí en noviembre del año 2016. Y en ese lapso lo que se veía es que todas las que están terminadas, las 50 que están terminadas, se comenzaron a construir en ese periodo de gestión.
Después, yo ya no puedo dar cuenta, Gonzalo, porque yo soy muy respetuoso de lo que hace cada uno de los ministros, ya son decisiones de los ministros. El ministro Freddy... ¿Nunca conversó con Rafael Correa de este contrato después de que usted salió? No, nunca conversé. O sea, yo soy muy respetuoso. Yo no intervengo en absolutamente nada. No, pero el presidente podría haberle llamado. ¿Cómo quedó esto? No, bueno, cuando yo salí le entregué un informe. O sea, el presidente conocía exactamente hasta dónde se había avanzado. ¿Qué le decía usted de estas escuelas en el informe? De este contrato. Sí. De este contrato le decía que efectivamente... En el informe. ¿Qué le decía usted al presidente de este contrato? Lo que le entonces decía es el estado en el que estaba el proceso constructivo. Se había iniciado ya conforme cronograma con todas las obras preliminares de los terrenos donde se iban a asentar esas unidades. Y hasta cuando yo salí, le informaba que hubo un retraso en el proceso de importación de las primeras unidades. Hubo un retraso. Eso es lo que yo podía informar y eso ya se estaba procesando. El retraso se estaba procesando conforme establecía ¿No le el reclamó contrato. nunca por negligencia o algo por el estilo a usted? ¿El señor presidente de ese entonces? ¿Pero qué negligencia me puede reclamar? No, le pregunto. Sí, pero dígame, ¿qué negligencia se puede reclamar si hay un contrato Tal vez usted absolutamente le falló a la beneficioso empresa para en el algo, el Estado? Estado ecuatoriano le falló en No, el algo. Estado no le falló en absolutamente Eso. nada a la empresa china. Hasta donde yo doy cuenta, el Estado cumplió con todo lo que estaba establecido en el contrato y la empresa tenía la obligación de cumplir con el Estado. Revivir este contrato sería bueno para la causa nacional, digamos, poniéndolo en esos Yo términos. creo, Gonzalo, que más allá de las simpatías, antipatías políticas, este tipo de construcción, ¿no?, es sumamente beneficiosa para la educación ecuatoriana. Desde luego. ¿Por qué? Porque es de bajo costo. O sea, cuesta 5 veces menos que una unidad educativa del milenio. ¿Eso es cierto, Henry? Creo que se nos fue. Sí, es de bajo costo. Sí, estoy. A ver. Gonzalo, sí estoy. Efectivamente, este producto se usa en todo el mundo a tal punto que las mismas empresas chinas que están aquí explotando este minero nos contratan a los ecuatorianos para hacer las mismas soluciones. Yo lo que insisto, y el ministro Espinosa como buen político es muy hábil en solo mencionar en lo que estamos en consenso, es que esa ley de contratación pública tiene que ser cambiada, Gonzalo, porque este es el engendro, por lo menos, si no decimos de corrupción, es de explotación al productor ecuatoriano. Todos los productores ecuatorianos... Y también sirvió para la corrupción, dice usted. Claro, es que, mire, Gonzalo, ¿cómo sucede esto? Cuando hay un gran proyecto de estos, nosotros ni siquiera participamos porque cuando hay una propuesta de gobierno a gobierno, no hay licitación, no hay competencia, no hay nada. Solamente se presenta alguien del gobierno y ya se ganó el concurso, cueste lo que cueste. Y después de esta empresa, este gobierno que supuestamente ganó, le pasa a una empresa local la obra, y a un local de China, digamos, y ellos en cambio nos contratan a nosotros y en la mitad se queda, ¿no? ¿Cómo se reparten los sobreprecios, Henry, de lo que ustedes han constatado? No me refiero a este tema. Pero además está haciendo una acusación a un gobierno, ¿no, Gonzalo? Sobreprecio, porque es una empresa Pero si es pública. El campeón de los sobreprecios, pero ¿cómo va a no venir sé, o sea, a alegar, pues? No, yo no estoy alegando. A lo que voy. O sea, Obviamente. acusando pero a un gobierno extranjero, un gobierno de un sobreprecio. honradísimo. No sé, Gonzalo, pero hay que tener también cierto cuidado con las pues expresiones. pero todo el mundo... Es que el método, señor Espinosa, el método era ese. Se contrata de gobierno a gobierno sin que haya competencia, entonces a cualquier precio. De ahí, suponiendo que no hubiera habido corrupción, la subcontratación al local era realmente esclavista, con insultos y con humillaciones incluidas. Acuérdense, esos videos fueron realidad, nosotros vivimos como esta gente insultaba a nuestra gente, que algunos teníamos que salirnos porque la dignidad es más que el valor. Entonces, ese método donde nos explotaron, porque es una pena que hubo mucha oportunidad para desarrollar mucha empresa aquí, pero la realidad es que a nosotros nos subcontrataban como terceras personas los que realmente hacíamos las cosas. Nosotros vendíamos, digamos, a $2 el kilo y eso llegaba a costar al gobierno $4 el kilo. Digamos que no había corrupción, pero había un tremendo precio que se quedaba en las empresas chinas solo por el hecho de administrar, porque al final las cosas las hacíamos nosotros los ecuatorianos. A eso vamos, por eso estamos luchando para que esa ley de contratación pública sea cambiada, para que exista hasta más competencia y más transparencia. A ver, Henry, sí, mire,
Para comenzar, insistir en que la contratación directa solo se puede hacer cuando es de gobierno a gobierno. Si fuera una empresa privada, debería participar de un concurso, es un régimen especial. Y después, aquí, más bien le voy a hacer una invitación a Henry Yandún. En este momento, yo estoy ocupando el cargo de asambleísta. Me gustaría reunirme con usted para revisar la propuesta de reforma, porque todos queremos fomentar la industria nacional, es parte de nuestros principios. Yo como economista, creo que hay que fortalecer la industria nacional. Y revisemos cómo se puede conciliar exigencias que hoy podemos estigmatizar al gobierno chino, pero que mañana pueden ser de cualquier gobierno que quiere fomentar su propia industria y que nos otorgue un crédito. Sentémonos a conversar, Henry, le invito a que conversemos y veamos qué se puede hacer para mejorar las condiciones para la industria nacional. Este tipo de unidades eran una innovación. Antes, si se hablaba de prefabricados, todo el mundo huía. Si yo le decía a Gonzalo, construya su casa prefabricada, uno dice, no, estas son de mala calidad. Esto está rompiendo los esquemas constructivos en el Ecuador. Y por eso mismo, le invito a Henry a que veamos cómo se puede apuntalar a la industria local en este sentido. Si es que usted aquí en interno me proporciona, o si le autoriza a Gonzalo, que seguramente tiene su teléfono, me dé su número telefónico, yo le llamaría en el transcurso del día de hoy y nos sentemos a trabajar y hagamos una propuesta de reforma a la ley y apuntalemos a la industria nacional. Yo comparto su principio y comparto su criterio, Henry. Gracias, exministro. Nosotros como colectivo Constructores Positivos estamos trabajando en la comisión que creo que está liderando, me olvidé el nombre de su colega, pero estamos trabajando y hemos hecho una propuesta justo basada en esto. Nosotros no solo queremos que nos presten la plata y nos presten la tremenda deuda, sino que nos presten la oportunidad de dar empleo a los ecuatorianos. Entonces, lo que me comprometo, con Henry... Pavel Muñoz. Ya, perfecto. Yo voy a hablar con Pavel Muñoz y voy a transmitir también esta experiencia, porque de acá, en virtud de que primero nos damos cuenta que este contrato protege los intereses del Estado, que no se va a perder, pero dada esta experiencia, veamos qué podemos hacer a futuro para que la industria ecuatoriana se beneficie. Entonces yo le voy a trasladar a Pavel Muñoz la experiencia de este contrato y veamos en qué se puede mejorar y cómo ustedes pueden hacer crecer esta industria de los prefabricados, porque yo creo que aquí están muchas de las soluciones para satisfacer las necesidades de infraestructura que tiene el país, no solo a nivel educativo, también, como usted dijo, en vivienda. Si se cambian estos conceptos constructivos en el Ecuador, creo que le podemos hacer mucho beneficio a la población, porque podemos dotar de infraestructura a bajo costo. Bueno, Vander Falconi. Sí, adelante. Adelante, Henry. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que si el Ecuador quiere, por ejemplo, disminuir el déficit de vivienda, tiene que industrializar la construcción, y eso se hace con prefabricados. Pero no quiero distorsionar la idea mía. La idea mía es que hay que luchar para que el ecuatoriano tenga empleo a medida que aumenta su deuda para las próximas generaciones. Entonces, nosotros estamos trabajando. Tenemos que reconocer que Pavel Muñoz sí nos está escuchando una propuesta concreta que estamos haciendo para el cambio de la ley de contratación, donde es para mí el germen de la corrupción y el germen de los sobreprecios. Eso es lo que hay que cambiar de raíz. Bueno, su coideario, el ministro Vander Falconi, ha solicitado al señor Contralor Celi la ejecución de una auditoría. Está muy bien todos eso. Los tramos del contrato al que estamos refiriéndonos. ¿Le parece conveniente esto para que todo el mundo quede? Absolutamente, Gonzalo. Absolutamente. Yo le digo que todos los contratos, todos los procesos son auditables. Que se actúe con sensatez, con justicia y apegados a la ley. A mí me parece maravilloso que nos auditen. Maravilloso que nos auditen. Henry, $950,000 cada escuela, ¿es un precio justo? Yo solo tengo los valores de la parte metálica, pero ojalá en la auditoría salga cuánto es lo que cuesta un producto hecho por ecuatorianos y cuánto costaron esas escuelas, ¿no? De ahí, para emitir cualquier comentario, Gonzalo.
Sí, mire, y por suerte, como le digo, hay detalles. O sea, nosotros... Es que no permiten concurso de precio los chinos. Pero nosotros el formato hicimos de una ellos, comparación porque ya habíamos construido... Eso le iba a preguntar. El propio Henry Yandún comentó que se habían construido otras fueron unidades... los referentes que ustedes utilizaron para exigir de la industria local, más o menos una tratativa similar? Varios referentes. ¿A qué empresas consultaron ustedes? No recuerdo los nombres. Como le digo, yo soy muy malo para acordarme los proveedores porque no tengo relación directa. Pero nosotros ya habíamos tenido experiencia previa contratando lo que en principio se denominaron campamentos, después aulas móviles. Ya conocíamos cuáles eran los precios nacionales. Y para tomar la decisión de la contratación de la empresa china, se revisaron también algunas ofertas extranjeras. Y entonces los precios eran absolutamente compatibles. Después, en el ministerio reposan los estudios, es decir, reposa el detalle de cada unidad. Si se quiere hacer una valoración de precios unitarios, se puede hacer la valoración. No, sin embargo, como le digo, cuando uno toma esta decisión, es como se compra un bien transportable que se puede mover de un lado a otro, es como comprar un vehículo. Uno no le está revisando al vehículo cuánto costó el inyector, cuánto costó la batería y demás. O sea, ve el precio total y se hacen las especificaciones técnicas a detalle. Pero se puede hacer una valoración. Si no me equivoco, el área de infraestructura del ministerio hizo esa valoración de precio unitario. Si bien no se incorpora en el contrato porque no es necesario, sin embargo, en el estudio para la toma de decisiones sí hicieron esa valoración. Entonces, que se audite todo lo que sea necesario. Perdone, exministro, ¿usted podría describir cómo más o menos concebían el diseño de cada escuelita? Primero, lo que nosotros definíamos es qué debe tener cada escuela. A ver. Y entonces los estándares son los que se establecían para las unidades del milenio. Pero describe a una escuela. Una escuela tipo tiene un determinado número de aulas, o sea, tiene un determinado número de aulas, tiene laboratorios, tiene una área de esparcimiento, un área deportiva. Se definían también los corredores, cómo deberían estar estructurados. Se definían cómo deberían ser los paneles, a cuál es esta tecnología, esta famosa tecnología steel frame. Se definían las características sobre la sismoresistencia, la calidad de los materiales. Es decir, todo eso está en el contrato. Eso es lo que argumenta el ministerio no se cumplió. En el fondo, de lo que yo leí del comunicado de la empresa, lo que argumenta el ministerio es que se hizo una modificación en el camino para dotarle de mayor resistencia antisísmica a las unidades, pero que ese cambio nunca se había formalizado en una adenda del contrato. Entonces, ese es el argumento para terminar unilateralmente. Por eso dicen que no se recibían las unidades. La empresa china, entiendo, más bien manifiesta que eso es un plus a lo originalmente establecido, es un plus, y que tal es que eso beneficia a los estudiantes. Un valor agregado como premio, ¿no? Sí, como premio. Y tal es que beneficia a los estudiantes y que no entraña ningún peligro estructural, que el propio ministerio tiene ocupadas ya 30 unidades educativas que están funcionando muy bien. Pero además decía en ese comunicado que están dispuestas a hacer los ajustes que se crean necesarios. Entonces, insisto, yo creo que rescatando lo de Henry Yandún, aquí hay una alternativa constructiva. Después, veamos cómo se apuntala mucho más a la industria nacional. Con esos criterios yo creo que este contrato podría modificarse, hacerse con otra empresa, mediar con la propia empresa, pero creo que hay que sostener esto como una solución a las necesidades de infraestructura educativa en el país. Mantengo el mismo entusiasmo del 2015. O sea, yo creo que el futuro de la construcción va hacia esas fábricas de infraestructura en donde solo el 10% se hace en la obra, el 90% se hace en una fábrica. Bueno, exministro Augusto Espinosa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá usted pueda con su coideario Fander Falconi juntarse de nuevo
para generar tal vez una especie de minga interna para la recuperación de un proyecto que lo creemos vital para el desarrollo educativo de nuestra niñez, toda vez que las ciudades que fueron seleccionadas como beneficiarias de estas construcciones son ciudades que nos hubieran dado renglones de satisfacciones y egresados de esas escuelitas muy competitivos para el resto de poblaciones y escuelas del resto del territorio nacional. Lo que quiero decir es cómo reactivamos este programa, porque duele que se haya perdido y que si tenemos posibilidades de reconectarnos con la intencionalidad del gobierno chino, no lo hagamos, ¿no? ¿Qué le propone usted a Van der Falconi, exministro? Gonzalo, yo creo que podemos tener divergencias entre los ecuatorianos en todo lo que podemos tener simpatías, podemos tener antipatías, pero en algo en lo que nos debemos poner de acuerdo es en materia educativa. Yo siempre estoy dispuesto a colaborar, si es que se me consulta, si se me pregunta algo, no porque me considero un súper experto, sino porque tengo una experiencia previa en materia educativa, pero transmitir esa experiencia creo que es valiosa. Yo siempre estaré dispuesto. Insisto, Gonzalo, yo soy además muy respetuoso de las decisiones que toma cada ministro en materia educativa, y usted durante estos 2 años que he estado fuera del ministerio, o sea, podrá ver todas mis comparecencias públicas, y siempre que he comentado algo ha sido un comentario en positivo para apuntalar. Aquí debe haber un gran consenso nacional alrededor, un acuerdo nacional alrededor de la educación, al margen de cualquier posición política que se tenga. Si es que nosotros lograríamos ese acuerdo mínimo en el país, créame que en 10, 20 años estaríamos hablando de cosas completamente diferentes, de que cambiamos una cultura, de que tenemos una cultura hacia la honestidad, que tenemos una cultura llena de convicciones sobre los potenciales que tiene el Ecuador. Augusto Espinosa, exministro de Educación en Cadena Democracia.